nosotros mismos podemos crear estas entidades. En todas las culturas aparece este tipo de términos, de egregores o de entidades que nosotros a través de nuestros malos pensamientos o de traumas vamos creando. Cuando una persona está enfrentando una situación como una ansiedad o una depresión, tiene que ver con una entidad, una energía que se quedó alojada en el cuerpo y que le está mermando a las personas la voluntad de vivir. ¿Qué es la ayahuasca y cómo es que puede ayudar a las personas? Pues la ayahuasca en sí es una conciencia que nos ayuda a ampliar nuestra visión, expande nuestro entendimiento, nos ayuda a cambiar de perspectiva. Los brujos amazónicos, pues son brujos peligrosísimos porque es gente que tiene mucho poder, que tiene mucho conocimiento. Hace un rato te platicaba de esta mujer que fue pues mi maestra, ¿no? La que me introdujo en todo este mundo. Pues ella empezó a atacarme a mí energéticamente y en mi caso específico, digamos que la parte más fuerte de ese ataque sucedió justamente cuando yo estaba en labor de parto con mi hijo y casi me muero y casi se muere mi hijo. Buenas noches, comunidad. Hoy estoy con una persona que me encanta el mundo de las plantas. Ella es Alexa Barba. Es médico curandera, fue iniciada por la tribu amazónica de los Shipibo Kunigo, lleva casi 10 años trabajando con plantas de poder y ha ayudado a cientos de personas a sanar tanto su mente como su cuerpo y su espíritu. ¿Cómo estás, Alexa? Hola Diego, muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar aquí contigo platicando una vez más. Sí, una vez más, porque para la gente que no sabe, Alexa ya estuvo en el podcast hace cerca de 1 o 2 años. Tenemos un podcast grabado que fue increíble, de los que más me han gustado. Y aprovecho de hacerte la pregunta, una que ya te había hecho anteriormente y que me encantaba, que fue cómo llegaste a tu primera maestra y también que nos cuentes un poquito de con qué trabajas. Yo trabajo con la medicina de la ayahuasca. Me he formado directamente en la selva amazónica y yo llegué a la selva literalmente como un llamado pues de la misma ayahuasca. Y fue así como llegué a conocer a la persona que fue mi maestra durante muchos años. Ella vino a México a hacer una gira y en esta gira ella, pues a través de una persona que yo conocía, empezó a buscarme y cuando por fin nos conocimos, ella me compartió que había tenido muchos sueños conmigo. Las plantas le hablaban y le pedían que me encontrara y que me llevara a la selva a aprender con ella. Y así fue como nos conocimos y como llegamos la una a la otra. El día que yo la conocí por primera vez, pues fue algo sorprendente porque yo nunca había soñado con ella, pero sí durante varios años yo había tenido visiones en las ceremonias de ayahuasca cuando yo tomaba, donde yo veía a una mujer que me hablaba y me enseñaba cosas mientras yo estaba pues ahí en el mundo de la medicina. Yo durante muchos años trabajé con la ayahuasca, no como sirviendo la medicina, sino yo como paciente. La primera vez que yo tomé ayahuasca fue hace 14 años más o menos. Y durante muchos años la ayahuasca fue mi guía, mi canal de curación, de sanación, lo sigue siendo hasta la fecha. Pero durante muchos años yo estuve dedicada a mi trabajo personal. Y después empecé a contribuir en el círculo donde yo tomaba medicina, cantando, compartiendo mi trabajo con el sonido, porque así fue como yo empecé en todo esto, a través de el sonido y los cuencos. Y entonces en esas ceremonias, pues yo veía a esta mujer que era tal cual como, pues yo la veía como una curandera de la selva, que me hablaba, que me enseñaba cosas, me explicaba cosas. Entonces, cuando yo conocí a esta mujer por primera vez en persona, pues fue un shock porque literalmente era ella la que yo veía en mis ceremonias, era ella la que me hablaba, la que me enseñaba, y ella al mismo tiempo pues había recibido todos estos mensajes a través de sus sueños, pues de que ella tenía que enseñarme a mí sobre las plantas y sobre pues todos estos artes de curación y de sanación a través de la naturaleza. Y fue así como ella me invitó a irme a vivir a la selva, a aprender de ella. Y fue así como yo tomé la decisión de dejar todo. Yo tenía un trabajo, pues, corporativo bastante bueno, y tenía también yo, pues, ya algunos, te digo, me dedicaba al sound healing y todo esto, entonces tenía un centro, bueno, tengo un centro holístico, pero ya lo tenía en ese momento.
tenía algunos pacientes, mi comunidad empezaba a crecer y literalmente, pues, fue así como llegó esta invitación y, dejé todo aquí en México y me fui a vivir a la selva durante 6 meses a aprender por primera vez de las plantas, de la selva, y me fui realmente, hace pocos días estaba recordando eso, porque me fui sin saber nada. O sea, yo realmente a esta mujer la conocía muy poco. O sea, no fue como que nos conocimos durante años y después yo me fui. O sea, realmente la conocí por algunos días, algunas semanas y me aventuré a irme con ella sola a la selva, realmente siguiendo un llamado muy profundo de mi corazón que, si te soy honesta, ni siquiera cuando yo me fui era que yo tenía como, esta visión o este llamado de servir la medicina. Yo tenía más bien como esta curiosidad de aprender de la medicina y de la selva que tanto me había dado y que tanto me había sanado, pero no fue como que yo me fui esperando o pensando que me iba a convertir en una curandera o algo así, sino que más bien yo iba en esta búsqueda de responder a ese llamado que me hizo la selva, de una forma muy directa además, porque todo se acomodó para que yo pudiera irme. Eh, Literalmente me despidieron del trabajo, me dieron mi liquidación, o sea, como que el universo me facilitó todo, o más bien la ayahuasca me facilitó todo para que yo pudiera irme. Y ha sido un viaje muy largo, muy, pues, muy complejo también, porque al final de cuentas yo creo que algo muy importante del trabajo con este tipo de medicinas es que, pues, no hay que romantizarlo. La realidad es que es un camino, muy complejo, con altas, con bajas, y para mí este camino ha sido así una aventura total. Trabajar en la selva ha sido una aventura total que me ha llevado a descubrir lo más luminoso y lo más hermoso de la medicina, pero también me ha llevado a ver lo más oscuro y lo más feo de todo lo que te puedes encontrar en ese mundo. Y hasta la fecha sigo dedicada a trabajar con ella, comprometida con el camino y pues siempre buscando la manera también de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de seguir abriendo el mundo de las plantas para la gente, sobre todo pues la gente occidental que no tiene el acceso quizá a este conocimiento ancestral como sí lo tienen todos estos linajes que guardan y protegen la medicina, pues es para mí una bendición muy grande poder ser ese puente entre toda esta cosmovisión ancestral y la gente, pues occidental que está en una búsqueda también profunda de conocerse, de sanarse y de hacerlo a través de las medicinas de la naturaleza. Alexa, hablando de el poco conocimiento que tenemos en Occidente sobre las plantas de poder, especialmente sobre la ayahuasca, ¿nos podrías contar un poco qué es la ayahuasca y cómo es que puede ayudar a las personas? Claro que sí, la ayahuasca, por ponerlo de una forma simple, es un brebaje, es un remedio, es una decocción que está conformada por dos plantas, que son la liana de Banisteriopsis capi y la hoja de chacruna, de Psychotria viridis, que genera este remedio ancestral, que ya si nos vamos un poco más a la profundidad, pues la ayahuasca en sí es una conciencia. La ayahuasca, más allá del brebaje en sí mismo, es una conciencia que nos ayuda a ampliar nuestra visión. La ayahuasca muchas veces es reconocida o conocida porque suele darnos visiones muy coloridas, muy psicodélicas, y muchas veces la gente lo ve desde ese lugar y piensa en la ayahuasca y automáticamente piensa en la psicodelia. Pero desde mi punto de vista, cuando nosotros hablamos de que la ayahuasca es una medicina visionaria, no hablamos de las visiones que nos da en la mente, sino que hablamos de que la ayahuasca expande nuestro entendimiento, nos ayuda a cambiar de perspectiva. La ayahuasca es una maestra, la ayahuasca es una curandera, pero la ayahuasca es también una guía, la ayahuasca es también una, pues, ¿cómo decirlo? Una ampliadora de la visión. Nos permite mirar las cosas desde una perspectiva diferente, nos permite cambiar el entendimiento de la manera en la que podemos percibir la realidad. Entonces, cuando hablamos de cómo nos puede ayudar,
Yo creo que una parte fundamental es que nos ayuda a mirar las cosas desde diversas perspectivas y eso automáticamente amplía nuestra conciencia. Pero por otro lado, desde la cosmovisión ancestral, más allá de la visión, la ayahuasca nos proporciona curación. Y la ayahuasca es un puente, es un vehículo entre el humano y el mundo de las plantas, porque en la cosmovisión vegetalista amazónica, que no solo es una, sino son varias, ¿no? Hay muchas tribus que sostienen los linajes milenarios y ancestrales de las plantas, como los Asháninka, los Boras, los Shipibo, incluso los yaguanahuas que hablábamos de ellos, ¿no? En Brasil, los Kamanagua, los Barinagua, en fin, ¿no? Un sinfín de tradiciones y culturas que sostienen el trabajo con las plantas, donde ellos usan la ayahuasca, por supuesto, pero la ayahuasca es un puente a un mundo más amplio, que es el mundo de las plantas medicinales. Y dentro del mundo de las plantas medicinales hay miles de árboles, miles de arbustos, miles de hierbas, miles de diversas plantas y espíritus vegetales que tienen cualidades y poderes de curación física, de curación emocional, de curación espiritual. Y la ayahuasca sirve como ese enlazador de mundos. Entonces los curanderos, los maestros curanderos, no toman la medicina únicamente para visionar, sino que toman la medicina para poder entrar a la sabiduría de las plantas. Toman la ayahuasca como tal cual, como un puente, como un mecanismo que nos permite interconectarnos con el mundo vegetal para poder entonces trabajar en la curación de los pacientes. Y cuando hablo de la curación, hablo tal cual de, por ejemplo, poder sanar un cáncer, poder sanar algún proceso emocional fuerte, ¿no? Una depresión, ansiedad, traumas complejos, incluso, pues como te digo, temas físicos, ¿no? Consecuencias de alguna enfermedad, padecimientos, síntomas, a través no de la ayahuasca en sí misma, sino de todas estas otras plantas que viven en el mundo de la medicina y que la ayahuasca sirve como un puente para que podamos entender de dónde viene la enfermedad e incluso sacarla del cuerpo y liberar a la persona de el mal. Y hablando de ansiedad, depresión y cosas así, bueno, nosotros siempre leemos en internet que no es recomendable que una persona que tenga estos padecimientos pruebe con este tipo de plantas, con este tipo de enteógenos, de psicodélicos. Tú dices que sí se puede, ¿cierto? ¿Se puede en algunas condiciones o cómo sería eso? Se puede en algunas condiciones y se puede con un manejo muy específico de estas situaciones, ¿no? Porque es una realidad que la ayahuasca, los hongos, todas estas medicinas, lo que van a hacer es sumergirnos en el mundo emocional y sumergirnos en todo eso que está oculto en nuestra mente o que incluso está visible, pero a veces no lo vemos desde la misma perspectiva cuando estamos con la medicina. Entonces, por supuesto, para una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, de pronto el proceso con una de estas medicinas puede ser algo sumamente abrumador y puede ser contraproducente. Incluso una persona que está tomando medicamentos de índole psiquiátrico, pues eso tendría una contraindicación y tendría que pasar por un proceso de depuración y desintoxicación antes de poder tomar una medicina. Sin embargo, cuando se da el manejo correcto, una persona con cualquiera de estos padecimientos puede tener el contacto con la medicina. Obviamente cuidando muchísimo las dosis, haciendo un trabajo de curación enfocado en el trabajo específico a nivel espiritual y a nivel emocional que queremos lograr. En mi caso muy personal, por ejemplo, cuando tengo pacientes con depresiones severas, ansiedad y este tipo de cuestiones, yo trabajo con ellos con una dosis prácticamente microdosis de la medicina porque no se necesita mucha medicina realmente, ¿no? Lo que necesitamos es que la persona establezca una conexión para nosotros poder entrar y hacer el trabajo de curación y trabajar a nivel espiritual, para sacar la tristeza, para elevar el espíritu, para ayudar a la persona a conectarse con la vida nuevamente y desde ese espacio pues poder empezar a trabajar estos procesos, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría,
pues se podría decir que una depresión o la ansiedad es una función que está desestructurada dentro del cerebro, por ejemplo, dentro de la química cerebral. Sin embargo, dentro del punto de vista de la visión amazónica vegetalista, cuando una persona está enfrentando una situación como una ansiedad o una depresión, tiene que ver con una entidad, una energía que se quedó alojada en el cuerpo y que le está mermando a las personas la voluntad de vivir. Entonces, a través de la medicina, pues se va librando, se va liberando esa entidad, se va liberando esa energía que tiene a la persona controlada y se le va regresando a la persona su fuerza de voluntad, su fuerza vital, para que la persona pueda sobreponerse, ¿no? Y al final, digo, aquí quiero ser como muy puntual. Yo creo que el trabajo con la medicina ancestral, junto con el trabajo de la psicología, la psiquiatría moderna, eh, dentro de la visión occidental de gente como tú y como yo y la gente que nos está escuchando, pues no están peleadas, al contrario, son cosas que se complementan. Y creo que es muy enriquecedor entender que el humano es un ente holístico que tiene un cuerpo físico, pero también tiene un espíritu. Y cuando atacamos este tipo de situaciones, debemos buscar siempre atacar todos los frentes, porque por supuesto el trabajo que se puede hacer a nivel emocional a través de la terapia o incluso a través de la química cerebral con un tratamiento psiquiátrico puede complementarse con un proceso espiritual porque finalmente pues el humano es un todo y desde ese todo es como debemos de atacar y de sostener los procesos. Entonces, en todo caso, no solamente hablando de la depresión y la ansiedad, yo creo que con este tipo de medicinas, todo está en el enfoque y todo está en cómo se sirve la medicina. Esto es algo muy importante. La ayahuasca ahora se usa mucho como una experiencia espiritual o como una experiencia de expansión de la conciencia, pero debemos recordar siempre que en su contexto tradicional, la ayahuasca es pura curación, pura sanación, y se utiliza para tratar males del espíritu, del cuerpo, del corazón, y esa es su esencia pura realmente, ¿no? Ahora conocemos mucho, pues, esta parte, pues, digamos, la psicodelia, ¿no? Pero hay algo mucho más profundo en el trabajo con la medicina que tiene que ver con la esencia de los pueblos que sostienen la medicina, donde la ayahuasca es guía, donde la ayahuasca es maestra, pero donde sobre todo la ayahuasca es curandera y está ahí para sanar. De hecho, en la lengua shipibo, el nombre de la ayahuasca es Uni, que significa la que cura o la que sana. Y ahí desde su nombre viene a recordarnos la esencia, ¿no? En Ashaninka se le conoce como Kamarampi. Kamarampi lo mismo, es la medicina de la naturaleza. Entonces, ahí es donde está el mensaje y ahí es donde está la clave. La ayahuasca no es una experiencia psicodélica. La ayahuasca es una experiencia de curación. La ayahuasca es una sanadora desde su origen, desde su esencia y así de esa manera es como debemos trabajar con ella. Entonces, una persona con ansiedad, con depresión, con algún tema a nivel mental, psiquiátrico, puede tomar la medicina, pero siempre en el contexto adecuado y siempre con mucho cuidado y siempre tomando en consideración, pues, todo esto que hay que tomar en cuenta, la dosis, el manejo, porque al final eso es lo que va a crear una verdadera diferencia. Qué buena respuesta, Alexa. Y me llamó mucho la atención algo que dijiste, y que es que cuando son personas con enfermedades de tipo mentales o complicaciones de este tipo, ustedes ocupan microdosis para poder ustedes entrar. Y tomando en cuenta la palabra entrar, con que ustedes lo ven como espíritus, ¿cómo es esto de combatir contra los espíritus? ¿Cómo lo hacen? Me llama mucho la atención el saberlo. Mira, depende mucho de cada tradición y de cada médico, ¿no? Pero normalmente se hace a través de los ícaros, a través de los cantos. Los ícaros son cantos que son canalizaciones a través de las cuales se manifiestan los espíritus de las plantas, de los árboles, de las plantas, que cada curandero va integrando a su energía. Entonces, cuando nosotros entramos a ver el espíritu, el cuerpo de un paciente y encontramos que el paciente tiene pues alguna mala energía, alguna entidad, algún espíritu que lo está enfermando, lo está dañando, pues nosotros literalmente tenemos que sacar a esa entidad del cuerpo. Entonces, pues
literalmente es como tener una batalla espiritual, donde nosotros con nuestras herramientas, que es la energía de las plantas, pues vamos limpiando y vamos curando la energía que está puesta en el cuerpo de la persona, que muchas veces son energías que incluso brotan de una emoción primordial. Por ejemplo, una persona que en un momento tuvo un impacto emocional muy fuerte, ese impacto emocional se queda arraigado en el cuerpo y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se vuelve una masa energética que va cobrando conciencia y se vuelve una entidad. No es como que es propiamente, no sé, un demonio externo o algo así, sino que es algo que se crea a partir de, pues, un mismo proceso espiritual personal. Entonces ahí nosotros pues vamos trabajando con la energía de las plantas. Hay plantas para todo, entonces hay plantas que son para limpieza, hay plantas que son para defensa, hay plantas que son para, por ejemplo, elevar la frecuencia del corazón y que el corazón obtenga fuerza vital. Hay plantas que son para relajar y tranquilizar la mente, para bajar el enojo. Entonces, dependiendo la emoción que la persona va teniendo o experimentando, pues a través de los ícaros, a través del canto, vamos llamando la energía de estas plantas y ellas van trabajando en el cuerpo de la persona, debilitando a esa energía que está ahí molestando o lastimando a la persona y al mismo tiempo integrándole pues todas estas otras energías que fortalecen el espíritu del paciente para que el paciente pueda tener lo necesario para combatir esa energía negativa, ¿no? Entonces, pues a veces literalmente pues es como ver una batalla espiritual donde la entidad o la energía está arraigada al cuerpo de la persona y las plantas o los espíritus de los árboles, de las plantas, pues van haciendo ese trabajo de integrarse al cuerpo de la persona para ir sanando todo lo que no necesitan. Por eso es que un médico curandero, dentro de la tradición vegetalista amazónica, tiene que hacer pues procesos con las plantas donde se hace lo que se llaman dietas de plantas, ¿no? ¿Y qué es una dieta de plantas? Eh, es tal cual un proceso de renuncia a través del cual pues se va integrando la sabiduría y la energía de estas diversas plantas, ¿no? Son procesos donde durante un periodo determinado de tiempo no comemos ciertos alimentos, no tenemos contacto con nadie, no hablamos con nadie, estamos en silencio y estamos tomando plantas, ¿no? Infusiones de ciertas plantas o decocciones de ciertos árboles, de las cortezas, de las hojas, etcétera, y vamos adquiriendo la energía de las plantas para que cuando llegue el momento y entonces yo tenga que enfrentarme a una situación como esta, pues yo tenga la fuerza espiritual, energética de estos árboles o de estas plantas para poder combatir este tipo de entidades. Me encanta la forma explicativa que dices a un proceso así, como si para ti fuera súper normal, y yo imaginándome una batalla espiritual tremenda. Entonces te voy a dar mi breve resumen para que me digas si estoy bien o estoy loquísimo. Eh, bueno, ustedes dietan estas plantas para poder un poco adquirir el poder de estos espíritus, para que los acompañen. Entonces, las personas como tú que trabajan curando estas enfermedades, cuando ven a estas personas, y me imagino que tú también tomas ayahuasca cuando el paciente toma, entran en estados en donde tú puedes visualizar físicamente estos espíritus, digámoslo así, que están pegados a las personas. Entonces tú a través de los ícaros, que son estos cantos de las plantas, puedes como evocar tus espíritus o los espíritus de las plantas para que ayuden a sacar a estos malos espíritus, ¿cierto? Lo explicaste perfecto, tal cual, así es. Mira qué entretenido. Y me gustó mucho la parte en donde tú dices que nosotros mismos podemos crear estas entidades. Yo he hablado de esto en el Instagram porque en todas las culturas aparece este tipo de términos, de egregores o o de entidades que nosotros a través de nuestros malos pensamientos o de traumas vamos creando. Entonces me parece súper valioso que hablemos un poquito de este punto en donde como nosotros a través de nuestra baja autoestima, a través de nuestras palabras, podemos nosotros mismos ir haciéndonos daño y crear entidades que, me imagino, no sé si me puedes corregir tú, se alimentan de esto o de nuestros malos estados, y también que nos digas cómo en la casa, alguien que probablemente no tiene acceso a la ayahuasca, cómo podría empezar a sanarse de esto. Sí, tal cual es como esta, digamos, como yo lo veo, como yo lo entiendo, es nosotros al final de cuentas como seres humanos estamos expuestos a muchas cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? A traumas, a situaciones específicas, a tristezas, dolores profundos. Y hay partes de esos dolores o de esos procesos emocionales que se quedan arraigados a nosotros.
a veces porque no sabemos cómo manejarlo, a veces porque es algo demasiado fuerte y no podemos procesarlo, a veces simplemente porque pues nos aferramos a tener esa tristeza en el corazón. Y esto poco a poco va creciendo, se vuelve primero algo que se arraiga al cuerpo, que se vuelve y se integra a nosotros como si fuera parte de nuestro ser, y luego se empieza a alimentar de ese mismo estado. Entonces, esta misma energía nos va llevando a estar enojado o estar triste o incluso recurrir, por ejemplo, al alcohol o a las drogas o ese tipo de cuestiones para seguir alimentando pues esa energía, ¿no? Generalmente son energías que se alimentan de eso, del caos, de la tristeza, de la ira, del enojo. Y poco a poco la energía va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se vuelve algo ya con una fuerza propia, ¿no? Con un poder propio que va controlando a la persona, porque claro, le funciona que la persona esté totalmente desalineada, porque de ese modo se sigue alimentando. Em, entonces, yo creo que las medicinas son un puente maravilloso para poder acceder a esta curación, pero también es una realidad que nosotros mismos podemos, pues, hacer cosas en el día a día para, pues, hacerle frente a este tipo de cuestiones. Y yo creo que una de las partes más importantes, pues, es dejar de huir de las emociones, eh, negativas, por decirlo de alguna manera, o de las emociones densas. Creo que de pronto en la visión New Age se busca mucho como esta idea de tienes que vibrar alto todo el tiempo y no puedes enojarte y tienes que estar todo el tiempo como en un estado mental positivo para ser feliz, ¿no? Y todo el tiempo tienes que estar buscando esa felicidad. Y la realidad es que desde las visiones más ancestrales, la ira, la tristeza, pues son muy sagradas también y merecen tener un espacio, ¿no? Entonces, algo que es muy importante para los seres humanos es empezar a tener contacto con esas emociones que nos incomodan, empezar a reconocer la tristeza, empezar a reconocer el enojo, empezar a reconocer la frustración y todas estas cosas que pues son incómodas de sentir e incómodas de ver, pero que la realidad es que si no las miramos y si no las reconocemos, nos vamos desconectando también del hecho de que están ahí y entonces empezamos a taparlas, empezamos a ponerles cosas encima para no mirarlas. Y no es que estemos realmente resolviendo el problema, sino que simplemente lo estamos evadiendo. Y yo creo que no hay nada más sagrado que darle espacio a esas cosas que nos duelen. Entonces, la terapia es una excelente herramienta, ¿no? La terapia tradicional, pero también el compartir, incluso con otras personas, comunitariamente, empezar a hablar de lo que nos duele, ¿no? Antiguamente, pues no existía una terapia psicológica como la conocemos hoy en día, pero nuestros ancestros se sentaban en círculo y compartían lo que había en su corazón, y creo que eso lo hemos perdido hoy en día. Entonces, creo que buscar una comunidad y sostenernos en el otro es algo que puede hacer mucho la diferencia, ¿no? Eh, Más allá de pensar bonito y tener buenos pensamientos, hay días que no se puede, ¿no? Obviamente, pues siempre buscar tener un buen pensamiento es algo que es sanador, pero a veces es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar también la manera de hacerle frente a eso, mirándolo de frente, ¿no? Dentro de la cosmovisión Shipibo se habla de que uno debe de tener siempre un buen pensamiento y una buena palabra y una buena voluntad. Y a mí me gusta mucho esta visión porque para ellos el buen pensamiento no es vibrar alto y todo el tiempo ver todo bonito. El buen pensamiento tiene que ver con entender que hay momentos difíciles, pero en esa dificultad yo siempre debo pensar cómo puedo crear algo bueno de esto, cómo puedo crear algo poderoso de esto para mí, para mi comunidad, para lo que me rodea y empezar a transformar el dolor, pues no en dicha, la verdad, porque es a veces algo difícil de lograr, pero sí empezar a transformar el dolor o esas emociones difíciles en cosas que nutran nuestro espíritu, en cosas que fortalezcan nuestra mente, en cosas que nos ayuden a crecer. Por eso yo creo que algo muy poderoso, pues, es empezar a abrir el corazón, empezar a conectar con honestidad con aquellas cosas que nos duelen, con aquellas cosas que nos lastiman, porque, pues, desde esa conciencia también podemos crear una manera diferente de vincularnos, ¿no? Yo creo que hoy en día también, pues, sobre todo con las redes sociales y toda la información que hay, pues, es muy fácil obligarnos a veces a no mirar lo incómodo.
porque sentimos esta presión de tener que estar bien todo el tiempo. Sin embargo, es necesario sumergirnos a veces en pues en esas emociones, ¿no? Llorar, sentir, eh, permitirnos estar en ese espacio, porque solo así lo podemos transformar. Es algo que a mí me encanta del trabajo con la ayahuasca y con las plantas en general, ¿no? Y es que las plantas te confrontan, te hacen ver, lejos de hacerte solo quitarte el malestar y ponerte otra cosa encima, las plantas te hacen ver y a veces ver es bien incómodo, pero es algo profundamente necesario porque a través de ver es como podemos realmente resolver, porque si yo no tengo esa mirada clara, entonces todo el tiempo estoy dando vueltas pues en una dirección que no me está llevando a ningún lado. Para mí eso es como algo verdaderamente poderoso. Entonces, pues para alguien que a lo mejor no tiene en este momento acceso a las medicinas o que no tiene acceso a lo mejor a estos espacios de sanación de este tipo, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Esencialmente, abrir el corazón primero que nada a nosotros mismos, pero también empezar a abrir el corazón hacia los demás, ¿no? Empezar a compartir, empezar a salir de nuestra visión individual y atrevernos a compartir con el otro nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, porque también así es como nos damos cuenta que no estamos solos. Y por otro lado, pues está esta idea, ¿no? De el buen pensamiento, como dicen los Shipibo, que es cómo puedo crear algo bello de lo que sea que me esté pasando. ¿Cómo puedo construir algo sobre este caos? ¿Cómo puedo construir algo sobre lo que está destruido? Y eso es algo que solo se logra con amor. Y el amor es un amor hacia uno mismo, pero también un amor profundo hacia la humanidad, hacia la tierra, hacia los animales, hacia las plantas. Porque cuando yo tengo esta conciencia de que todo lo que yo soy y todo lo que yo hago tiene que ver con el otro, entonces me doy cuenta de lo profundamente importante que es mi vida y de lo profundamente importante que es reconocer la vida del otro. Y desde ese espacio se vuelve también más fácil conectar con la compasión y la compasión siempre será el vehículo para vivir mejor. Entonces, para mí es eso, todo es un tejido, ¿no? Vamos creando nuestra vida a través de un tejido y ese tejido se crea y se sostiene todos los días a través de la búsqueda de la belleza en medio del caos, de la belleza en medio del desorden. Cuando yo logro encontrar la bendición en medio de lo que parece una maldición, ahí es donde estoy logrando hacer una diferencia. Qué linda respuesta, Alexa. Entendí, bueno, de que cuando tenemos un problema, no nos cerremos, hablemos esto, compartámonos con otras personas, abramos nuestro corazón, como dices tú, y esto de alguna forma va a disminuir el poder que tendrían estas entidades que estamos creando en nosotros. ¿Hay algún, por ejemplo, baño de hierbas o algo como más ritualístico que podamos hacer en estos casos? Porque yo me imagino desde mi ignorancia que el hablar esto lo va a mejorar un poquito, pero quizás no lo suficiente como cuando uno tiene el entendimiento profundo en un estado de alterado de conciencia como con una planta de poder, en donde, claro, ahí uno se enfrenta a sus patrones, ahí uno se enfrenta a sus traumas, pero el proceso es tan fuerte y el entendimiento y las formas de entenderlo son tan variadas que el proceso de sanación siento que es mucho más fuerte. Además de hablar, que sí me parece muy, muy sanador, ¿hay algún otro tipo de técnicas que podamos utilizar? Sí, creo que, bueno, solo aquí para puntualizar un poco, porque creo que es importante, el poder de la palabra es el poder de la creación. Entonces, cuando tú nombras algo, cuando tú lo enuncias y lo manifiestas a través de tu palabra, automáticamente lo empiezas a transformar. Entonces, el poder de la palabra no solo tiene que ver con la escucha, sino tiene que ver con que la palabra es el mecanismo de creación. Por eso es algo tan poderoso y algo tan importante. Cuando nosotros expresamos lo que hay en nuestro corazón, es darle vida a nuestra fuerza interna y a nuestra voluntad de no darle espacio a lo que no queremos tener dentro, ¿no? Eso es algo muy poderoso. Y bueno, hablando sobre algo más ritualístico,
pues hay muchas cosas que nos pueden funcionar. Algo que para mí es muy poderoso, no solamente es el trabajo con las plantas, sino es el trabajo, por ejemplo, con los elementos, el reconocimiento de los elementos de la naturaleza, por ejemplo, el agua, el fuego, la tierra, el aire, y cómo los elementos funcionan como un mecanismo de limpieza y de depuración de lo que está dentro de nosotros. Entonces, podemos utilizar pues esta, vamos a llamarle magia elemental o esta fuerza elemental para curar también temas emocionales de una forma, pues digamos, relativamente fácil, porque es algo que está al alcance de todos. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a establecer un vínculo con los elementos en el día a día, pues los elementos empiezan a curarte y empiezan a sanarte. Por ejemplo, pues todos, en el mejor de los casos, nos bañamos todos los días, ¿no? Tenemos la presencia del agua diariamente. Entonces, si tú todos los días, en lugar de meterte a bañar con prisas y rápidamente, eh, antes de meterte a bañar, le rezas al agua y le pides que te limpie las tristezas, que se lleve lo que te duele, que se lleve tus preocupaciones, que se lleve tus angustias, etcétera, etcétera. El agua, el espíritu del agua va a despertar y entonces cuando tú te estés bañando, esa agua te va a empezar a liberar de todo, te va a empezar a depurar, te va a empezar a limpiar, te va a empezar a curar, a sanar. Si cada vez que tú te tomas un vaso con agua, tú le rezas a esa agua y le pides que se lleve todo lo que te duele, que se lleve todo lo que te preocupa, el agua te va a limpiar desde adentro, imagínate, ¿no? Todo el flujo de esa agua te va a sanar. El aire que respiras, si tú bendices el aire y le pides al aire que limpie tu mente, que te ayude a quitarte de los pensamientos que te agobian, que te hacen sufrir, cada vez que tú inhales, cada vez que tú exhales, el aire va a entrar en ti no como forma, sino como espíritu. Y ya no solamente va a ser tu respiración, sino que va a ser pues ya la medicina, ¿no? La medicina del espíritu del aire, limpiando tu mente, limpiando tu pensamiento. En la tierra, ¿no? Todos los días darnos un momento para conectar con la tierra como elemento y sentirme sostenido, sentirme fortalecido, pedirle que me conecte con la voluntad, pedirle que me conecte con las ganas de estar en la vida, de estar en la presencia. La tierra entonces va a actuar como ese mecanismo enraizador. Lo mismo con el fuego. Yo puedo encender una vela o puedo encender el fuego en mi cocina y sentarme a contemplar el fuego y pedirle al fuego que se encienda en lo más profundo de mí, que me conecte con la vida, que me conecte con la fuerza vital de crear, de sostenerme, de sostener todo a mi alrededor, de cambiar la forma de todo lo que me rodea. Entonces no necesitas nada, solo necesitas voltear a ver lo que hay a tu alrededor. La magia verdadera está en lo simple, está en el reconocimiento de que, justo como te decía hace un momento, no estamos solos, porque cuando hablo de que no estamos solos, no solo hablo de que hay otros humanos, sino que hay muchas energías a nuestro alrededor que nos están sosteniendo. Entonces, si empezamos a establecer un vínculo consciente con la naturaleza misma nos está curando y nos está sanando todo el tiempo y nos da los mecanismos para sanar nuestro corazón, para sanar nuestro espíritu. Y los elementos están ahí, ni siquiera es que tienes que ir muy lejos, están afuera, pero también viven dentro de nosotros. Son el mecanismo más poderoso para limpiar y sanar cualquier cosa automáticamente. Y todo mundo lo tiene, lo puede hacer, no tienes que ser un gran chamán, solamente tienes que tener el deseo y tienes que tener la voluntad de mirar más allá de lo que sabes y más allá de lo que reconoces. Qué lindo lo que me cuentas. Me encanta hablar de los elementos y de las energías. Yo creo que este es uno de los temas que más me apasionan y uno de los motivos por los que tengo el podcast. Y me gustó la frase que dijiste de un vínculo consciente, porque yo creo que cuando uno se hace consciente y tiene fe en lo que está haciendo, empieza a funcionar. No es lo mismo meterse al mar y estar pensando en problemas que meterte al mar y pedirle ayuda a un espíritu del mar, aunque ni siquiera termines de creer por completo, pero el solo hecho de estar intentándolo yo creo que ya hace una magia completamente diferente. Y dentro de esto aprovecho de preguntarte una duda que yo siempre he tenido y que de seguro la gente en la casa también, y es sobre el agua que sale de las alcantarillas de la casa. ¿Tiene también un espíritu o ya estaría como muerto? ¿El fuego de una vela, de un encendedor, también tiene un espíritu? ¿O al ser tan manipulados por humanos ya no sirven tanto? No, por supuesto. O sea, al final, si bien obviamente llegan de una manera, por decir, pues creada por el humano,
la esencia y el espíritu está ahí. Y al contrario, creo que es todavía más importante conectarnos con el espíritu de lo que tenemos cerca, ¿no? De lo que tenemos en casa, porque creo que ese es mucho el tema. Pensamos que para que el agua sea sagrada tiene que estar en un río o en una laguna o en el mar, pero la realidad es que tan sagrada es el agua de un río como el agua que sale por el grifo, ¿no? Es igual de sagrada, es la misma esencia y hay que entenderlo y conectar con eso desde esta visión. Un fuego es sagrado de donde venga, porque es un milagro poder crear fuego en nuestro hogar. O sea, el hecho de que tú puedas encender una hornilla y aparezca el fuego, o puedas encender un encendedor y aparezca el fuego, es el resultado de la evolución del vínculo con el espíritu, o sea, porque todo brotó de ahí. Entonces, eso creo que es bien importante y creo que como personas occidentales de ciudad y tal, es importantísimo que tengamos esta conciencia porque creo que eso es lo que a veces nos aleja del espíritu, que pensamos que para conectar con el espíritu tenemos que hacer millones de cosas y entonces te tienes que ir a la montaña o te tienes que ir al río, te tienes que ir al mar y si vivo lejos o no puedo, entonces pienso que nunca puedo hacerlo, cuando en realidad todo está ahí y tú puedes volver un acto sagrado de conexión con el espíritu, cualquier cosa que tú hagas en tu día a día. Y yo siento que eso es lo que, como te digo, nos falta, que pensamos que todo tiene que ser así súper complejo y que los rituales tienen que ser estas cosas así dificilísimas de hacer y de sostener y millones de pasos y cosas, ¿no? Cuando en realidad lo único que se necesita es la voluntad y el corazón y la conciencia. Entonces, tan sagrada es el agua que tenemos en la alcantarilla como el agua que brota en un río, o sea, porque es la misma esencia, vienen del mismo lugar. Al final, todo el agua que llega a nuestras casas viene de un río, viene de un cuerpo de agua que muchas veces baja de montañas, de manantiales, etcétera, y es la misma esencia. Entonces, si tú empiezas a vivir la vida con esa conciencia, te vas a dar cuenta que en realidad ahí está lo sagrado y ya no, o sea, no porque no necesitemos ir a veces a estos lugares sagrados, por supuesto que es alimento puro para nuestro corazón, pero empiezas a vivir realmente la conciencia de la espiritualidad en el día a día y te das cuenta que ahí está. Y a mí eso es algo que se me hace bien bonito, ¿no? Que cuando empiezas a entrar en esta conexión, pues ya no hay limitantes, ya no hay limitaciones, ya no necesitas un día específico y una hora específica y un momento específico para conectar, sino que está ahí todo el tiempo a la mano y basta con que tengas ese profundo deseo de entrar en ese vínculo para que las cosas sucedan. ¿Y será que este vínculo con los elementos y con las plantas es de cierta forma un vínculo que estamos creando con Dios? Porque yo me he sentido que en momentos en donde yo me he sentido bien conectado, digámoslo de esa forma, a Dios, a esta energía universal, son momentos en donde me siento prácticamente igual que cuando me conecto con un árbol, con la tierra, con el viento, con el fuego, puedo sentir esa misma como divinidad. Entonces, yo siempre he pensado que a través de estos elementos nos podemos conectar con Dios, como que son una parte de Él un poco más pura, algo así. Tal cual. Es que Dios es todo, ¿no? O sea, digo, cada quien tiene su visión de Dios, pero desde mi visión de Dios, pues Dios es el creador. Entonces Dios vive en todo, todo lo que ha creado y todo lo que Dios nos ha dado, ahí está su esencia. Entonces, la divinidad vive en todo, vive en las plantas, vive en la tierra, vive en el fuego, en el aire, vive en ti, vive en mí, vive en todo. O sea, Dios está dentro de nosotros, fuera de nosotros, alrededor de nosotros, en cada cosa. Y yo creo que realmente esa es la esencia, ¿no? La conexión del espíritu. Hace un tiempo estuve tomando un curso y la persona que daba el curso nos preguntaba, nos dejó de tarea esa semana reflexionar dónde está Dios. Y yo sentí muy bonito porque para mí la respuesta fue automática, como que yo tengo muy claro que Dios está en todo y Dios vive en cada cosa que yo contemplo y en cada cosa que yo siento, y Dios vive en la comida que me como todos los días, y Dios vive en la sonrisa de mi hijo, y Dios vive en las plantas de mi jardín, y en el cielo, y en ti, y en tener esta conversación, y en la gente que nos escucha. Entonces, realmente el acercamiento con Dios viene de reconocer a Dios en todo y alejarnos un poco de esta visión de que pues Dios está en una iglesia o Dios está en un templo o Dios está en un lugar específico o Dios es una figura específica y tiene una forma y tiene una cara y tiene una...
¿no? Sino que Dios está presente en cada cosa y Dios está en cada espacio donde nosotros nos permitimos mirarlo. Entonces, obviamente, a través de la conexión con la naturaleza vamos a sentir a Dios porque, pues, es su obra, es su creación. Ahí vive, ¿no? En cada cosa que nos ha dado para ser felices y ser dichosos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y se me quedó una pregunta en el tintero que aprovecho de hacer, así vuelvo a otro tema que también me apasiona, y es desde los ataques espirituales, de estas malas energías que nosotros podemos recibir, los mal de ojo y cosas así. Tú como curandera, como chamana, como persona que trabaja con plantas de poder, ¿también puedes recibir este tipo de ataques o están como más seguros, por ejemplo? O sea, sí puedo, claro, los puedo recibir. La verdad es que las plantas y los árboles que voy integrando a mí me protegen, me ayudan a que no sea tan fuerte. Eso no quiere decir que a veces no me ataquen, pero me ayudan sin duda a que no sea tan fuerte o a que me pueda yo defender más fácilmente. Pero claro, sí, ¿no? O sea, al final es algo que nadie está exento, es algo que pues existe, así como existe la curación, la sanación, pues también existe la oscuridad y es una realidad. Y claro, ¿no? Y de hecho, pues creo que quienes nos dedicamos a estas cosas estamos más expuestos que nadie, porque al final nosotros lidiamos con lo que la gente trae, más lo que la gente nos desea, ¿no? Entonces es como, pues algo que está ahí todo el tiempo. O sea, si yo le hago, por ejemplo, un paciente que viene conmigo con brujería, pues automáticamente algo de eso se va a quedar conmigo. Y por eso es tan importante, por ejemplo, pues en el caso de los curanderos amazónicos, pues siempre estar haciendo nuestras dietas y estar constantemente en la selva y trabajando con las plantas y demás, con nuestros maestros, porque finalmente, pues nunca estamos exentos y al contrario, estamos muy expuestos, o sea, y es muy normal que una energía que estamos sacando del cuerpo de un paciente nos ataque y que muchas veces sí nos afecte. Por eso también, pues, es como muy importante estar siempre en contacto con nuestras herramientas, ¿no? Constantemente estar regresando a nuestra práctica y nunca olvidar lo que tenemos que hacer, ah, porque al final de cuentas, pues, si bien estamos muy protegidos por todo lo que nos rodea, pues yo y todos los que nos dedicamos a esto, pues, por supuesto que lo recibimos, ¿no? Yo personalmente, soy una persona que yo creo mucho en el poder de mi palabra y en el poder de mi visión y de donde yo pongo mi energía y mi atención. Entonces, yo personalmente no le dedico mucho tiempo a pensar en eso, honestamente, o sea, como que me dedico más a conectar con esta conciencia de que siempre estoy protegida, de que estoy muy bendecida, de mi relación con Dios, mi relación con la naturaleza, porque yo sí tengo mucho esta idea de que si yo le pongo atención a lo que me quieren hacer, pues eso me va a afectar. Entonces procuro ignorarlo, honestamente, yo no me clavo mucho. Obviamente, cuando me doy cuenta que algo así está pasando, pues automáticamente tomo acciones, me limpio, a veces hago procesos, por ejemplo, pues de ayuno o pequeñas dietas para fortalecer mi espíritu y eso me ayuda mucho. Pero yo soy muy, muy fiel creyente de que la brujería y esas energías negativas se fortalecen cuando les ponemos atención y yo incluso con la gente que viene conmigo por temas de ese tipo, lo que yo siempre les digo es, vamos a trabajarlo aquí, lo vamos a ver, lo vamos a sanar, lo vamos a limpiar, pero no puedes pensar en esto ya. O sea, sales de aquí, lo olvidas, lo borras de tu mente. No sirve de nada ponerte a pensar quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo. O sea, todo eso es basura. Y estas energías, sobre todo la magia negra, la brujería, funcionan con nuestros defectos y con nuestras flaquezas. Entonces se van a intentar meter en nuestra mente, se van a meter en nuestros miedos, en nuestros pensamientos, en nuestras angustias, y así es como nos van a atacar. Y si tú le estás dando y dando y dando espacio y lo piensas constantemente, pues tú mismo estás alimentando esa energía y le estás dando espacio. Entonces yo sí soy muy estricta conmigo misma en ese sentido porque me pasa, ¿no? O sea, pues la vida es así y a veces pasa que hay gente que pues nos desea mal y nos hace cosas. Y yo cuando me llego a dar cuenta, que siempre me doy cuenta, ¿no? Pero cuando en cuanto recibo la información y me doy cuenta,
yo automáticamente es como listo, ya recibí la información, hago lo que tengo que hacer, me limpio, me purgo, lo que necesite y automáticamente, pum, lo borro, lo anulo y no vuelvo a voltearlo a ver, precisamente para no alimentarlo de mi energía, que además es una energía pues muy poderosa, ¿no? Entonces, no me gusta darle atención a cosas que pues no me nutran. Y bueno, pues justo hablando de eso, o sea, yo he tenido muchas experiencias, te digo, pues con los, o sea, la energía de los pacientes que voy sacando, que me chocan y así, pero pues incluso me he tenido que enfrentar a cosas mucho más fuertes que eso. Hace un rato te platicaba de esta mujer que fue pues mi maestra, ¿no? La que me introdujo en todo este mundo. Y pues con ella tuve también esa experiencia. Ella pues, por diversas cuestiones que, pues, no sé, le competen a ella y solo ella sabrá en su corazón, pues, ella empezó a atacarme a mí energéticamente muchísimo, em, pues, muy temprano en nuestra relación. Ahora me doy cuenta que casi desde un inicio ella me manipulaba energéticamente y me hizo ahí como, pues, algunos amarres como para doblegar mi voluntad y que yo le diera dinero, por ejemplo, y cosas así, y abusar de mí, pues, económicamente, espiritualmente. Y, pues, fue muy fuerte porque ella me hacía, digamos, esas cosas con la misma energía de las dietas y los procesos espirituales que yo había sostenido con ella. Entonces fue muy difícil para mí sostener ese proceso porque pues literalmente era una lucha de debatirme entre la vida y la muerte constantemente porque me atacaba desde la esencia, ¿no? Me atacaba desde adentro, desde lo que vivía en mi cuerpo, las plantas que vivían en mi cuerpo, que viven en mi cuerpo. Entonces, fue muy difícil, porque no era un ataque psíquico, no era un ataque externo, no era como brujería desde afuera o cosas así, sino que era algo que estaba directamente vinculado y arraigado con la energía que ella me había ayudado a sembrar, que eran todas estas plantas que yo había dietado bajo su guía. Y fue algo durísimo, ¿no? Durísimo, obviamente muy triste, porque pues uno cuando tiene un maestro espiritual, pues esperas obviamente apoyo, amor, sostén y jamás te imaginas que la persona en la que tú más confías te va a hacer daño de ese nivel, ¿no? Y para mí fue muy fuerte. Hoy en día es algo que agradezco mucho porque me ayudó también a abrir mi visión, ¿no? Yo era una persona que en todo el gran amor que le tengo a la selva y a las medicinas y a las plantas, pues tendía a idealizar mucho a la gente y los procesos que se viven allá, que a ver, todo mi respeto siempre a los sostenedores de los linajes de la medicina, pero también es una realidad que como en todo, pues hay gente buena y gente mala y la gente mala es gente mala que tiene el poder de las plantas, ¿no? Entonces es, o sea, los brujos amazónicos, pues son brujos peligrosísimos porque es gente que tiene mucho poder, que tiene mucho conocimiento y que te atacan de formas que ni te imaginas. Y fue lo que yo pude vivir con esta mujer, que ahora te digo, lo veo y lo agradezco porque me ha fortalecido espiritualmente como no te imaginas. Tuve que aprender cosas que no hubiera aprendido de otra manera, porque pues solo enfrentándote a eso lo puedes vivir. Eh, y es algo que yo ahora en retrospectiva lo agradezco profundamente y me siento, hasta te diría, dichosa de haber tenido la oportunidad de enfrentarme a estas dificultades, porque me llevaron a vivir una maestría realmente, ¿no? Pero pues sí ha sido un proceso duro porque, como te digo, ¿no? Es un ataque que viene desde adentro. O sea, imagínate lo que es, porque normalmente estamos acostumbrados a, bueno, alguien me hace una brujería con algo y entonces ese algo viene de afuera y me ataca. Pero imagínate lo que es que lo que vive dentro de ti sea lo que está ahí doblegándote y haciéndote sufrir. Y no porque las plantas sean malas, sino porque ella sabía lo que había en mi energía y sabía cómo manipularlo para hacerme daño. Entonces, pues, enfermó mi cuerpo, enfermó, pues, muchas partes de mí que me costó mucho trabajo sanar, ¿no? Me llevó a dudar muchísimo de mi camino, a dudar de mí misma, a poner a prueba mi fe. Y es algo muy fuerte porque yo creo que
si no hubiera estado yo tan comprometida y tan arraigada a mi camino, si no tuviera el amor de mi familia, a toda la gente de nuestra comunidad Moonbeats que nos quiere tanto, yo probablemente me hubiera rendido porque fue muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, eh, ¿sabes? No eran ataques energéticos solo de que, bueno, quiero que te vaya mal, ¿no? O sea, ya estaba con todas las ganas y el deseo de desaparecerme de este mundo. Y eso es algo que no, o sea, no te puedo explicar realmente lo complejo que es a nivel espiritual saber que la persona en la que más confiaste quiere hacerte ese nivel de daño y defenderte además de ese daño, porque pues no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de realmente ir contra tu cuerpo físico, ir contra tu mente, ir contra, o sea, contra tu vida. Y es algo muy duro, ¿no? Y en mi caso específico, digamos que la parte más fuerte de ese ataque sucedió justamente cuando yo estaba en labor de parto con mi hijo y ella me atacó energéticamente en el momento del parto y casi me muero y casi se muere mi hijo. Entonces, para mí fue fuertísimo porque ahí ya cambió mi visión, ¿no? Ya no era solo te estás metiendo conmigo, es te estás metiendo pues con un niño inocente, ¿no? Que viene llegando al mundo. Y ahí es donde te das cuenta que hay un punto en el que el poder se trastorna y te enferma al grado de que pierdes totalmente ya la dirección de hacia dónde dirigirte, ¿no? Ya empiezas a perder toda conciencia. O sea, imagínate lo que implica atacar a una mujer en labor de parto, sabiendo que el ataque puede afectar a un bebé recién nacido que no te ha hecho nada. O sea, eso ya es tener la mente totalmente trastornada. Y es algo que lamentablemente pasa mucho cuando la gente empieza a acumular poder, porque el poder es algo maravilloso, pero es algo embriagante. Entonces, cuando tú empiezas a acumular poder y dentro de esa acumulación de poder no tienes una conciencia clara de para qué o cómo vas a usar ese poder, el poder empieza a enfermarte. O cuando empiezas a ocupar, cuando el poder se vuelve ya algo que te da, por ejemplo, dinero. Entonces se vuelve ya un tema de avaricia y se empieza a complicar. Y pues es algo que lamentablemente pasa, ¿no? Yo pues tuve esta experiencia y lo viví pues en carne propia y ha sido muy duro. Gracias a Dios ahora pues se me han abierto muchos caminos y ahora estoy guiada y sostenida por mis tres maravillosos maestros a los que amo profundamente y que me han ayudado y que se han rifado conmigo, ¿no? Como decimos aquí en México, se han rifado el tiro de, pues, sabes, de enfrentar esas energías conmigo, que no ha sido fácil, porque no cualquiera dice, órale, vamos a hacerlo, ¿no? El año pasado y a principios de este año tuvimos que irnos a la selva, mi esposo, mi hijo, o sea, llevamos a mi bebé. La primera vez que fue a la selva tenía 1 año 3 meses y tuvimos que llevarlo porque él también tenía que limpiarse, o sea, él también tenían que librarlo de todo ese mal y de todo ese daño. Y ha sido un proceso, ¿no? O sea, como familia, de los tres ponernos ahí pues sí, a limpiarnos, a purificarnos, a sanarnos y a ir llegando poco a poco, pues, a este espacio en el que estamos hoy, que, pues, gracias a Dios, como te digo, hoy estamos en un lugar maravilloso espiritualmente y hemos avanzado y crecido muchísimo. Y yo con esto compruebo, pues, también lo que te decía hace un rato, ¿no? Al final tú puedes elegir crear belleza en medio del caos, y yo elegí crear belleza en medio de todo ese caos, y hoy, pues, estoy más conectada que nunca con la medicina, más vinculada que nunca con la selva, más feliz que nunca de poder estar compartiendo la medicina en México y con mucha gente. Y todo es consecuencia de haber vivido esa profunda oscuridad que pues me permitió también ver que así es la selva, ¿no? La selva es así, la selva es mucha luz, mucho amor, mucha abundancia, mucha bondad, mucha belleza, pero también es destrucción y también es muerte y también es pues toda esa oscuridad y todo es parte de lo mismo y hay que aprender a manejarse y hay que aprender a transitar ese mundo y sobre todo pues como médico curandero, como chamán, tienes que aprender a sortear la oscuridad. Entonces yo hoy agradezco que me enfrenté a esa profundísima oscuridad porque pude aprender mucho. Qué increíble el pensar que como hay chamanes
buenos, también hay chamanes, por llamarlos de alguna forma, oscuros, y que pueden ocupar todo este poder que adquieren de las plantas para dañar personas, como un mago oscuro, tal como en una película, algo así, y probablemente en algún momento, como lo fue esta maestra, que te vino a buscar, eh, quizás si tuvo bondad mucho tiempo en su corazón, sí, probablemente empezó el camino de buena forma, y después me imagino yo que este poder embriaga, bueno, a muchas personas, políticos, gente famosa, y también el empezar a ganar dinero, que como un espíritu también el dinero, que es muy poderoso y que embriaga mucho a la gente. Y cuando uno, mientras más poder tiene y mientras más tiene la capacidad de adueñarse de este espíritu, como que más también son las probabilidades de que se apodere él de ti. También me llama mucho la atención que este mal que te hizo duró harto tiempo, porque según lo que me cuentas, te tuviste que ir con tu hijo a la selva, tu hijo ya tenía un año y tanto, o sea que desde que nació, o sea, pasó más de un año en donde estuviste luchando con esto, y ahora tienes tres maestros, por lo que te escuché, y que entre todos estaban como tratando de luchar contra esto. Entonces eso me hace pensar si ella era ridículamente poderosa o si esta magia es súper fuerte. ¿Cómo es eso? Lo que Lo que pasa es que, pues es lo que te decía, ¿no? Como ella trabajaba con la energía de las plantas que viven en mí, porque ella sabía perfectamente qué era lo que estaba ahí, Mm, pues es muy poderoso, ¿no? Porque es como si el veneno estuviera dentro de mi curación misma, o sea, claro. como que que es tan fuerte dentro de mí, que es el poder de las plantas y las dietas que yo tengo, pues ella eso era lo que utilizaba para manipular mi energía. Entonces, pues literalmente era como si el veneno estuviera adentro. Por eso fue tan difícil. Por eso y porque también, pues obviamente los ataques pues no eran cualquier cosa. Entonces, no era algo, o sea, a ver, vaya, aquí, como me lo dijo alguna vez uno de mis maestros, ¿no? El poder no está en la magnitud del ataque, sino en el hecho de que pues podrías haber muerto y no te moriste, ¿no? Y ahí es donde realmente, pues, uno se da cuenta de qué tan fuerte es, porque, pues, o sea, mis maestros mismos me lo decían, ¿no? Cualquier otra persona estaría muerta y tú sobreviviste. Y sobreviviste porque eres muy disciplinada, porque tienes una buena relación con la medicina, con tus plantas, porque respetas mucho los acuerdos que haces con las plantas, porque tienes mucha fe, porque pues tienes todo esto que en lo que tú crees que te sostiene, ¿no? Yo creo mucho en Dios y me amarro mucho a Dios, al Maestro Jesús y vivo ahí como muy conectada con eso y todo el tiempo estoy pues en esa conciencia y trato de estar todo el tiempo ahí porque para mí, pues, es algo fundamental en mi camino. Y realmente, pues, la fuerza y el poder que, a ver, o sea, sí, ella es muy poderosa o era muy poderosa, no sé, pero sin duda, pues, creo que realmente lo fuerte, lo más fuerte fue eso, ¿no? Que ella supo cómo atacarme, cómo usar la energía que ella misma había sembrado dentro de mí para, pues, hacer lo opuesto. Qué curioso. Y no logro terminar de entender eso, como de plantar energía y todo. Bueno, me imagino que hay que estar muy inmiscuido en este mundo para lograr tener un entendimiento bien de cómo funciona esto. Lo que sí, hay una pregunta que me surgió ahora y que siempre la he querido hacer a alguien del mundo de las plantas, y qué bueno que sacaste un poco el tema, porque hablaste de Jesús. Y yo, en muchos podcasts, muchos libros, con mucha gente que he conectado del mundo de las plantas de poder, gente con mucho poder, con mucho conocimiento, generalmente veneran a Jesús, como que, y yo la primera vez que supe esto dije, ¿qué tiene que ver Jesús en la Amazonía, en una choza en donde hay curanderos trabajando con plantas y de repente una foto de Jesús ahí que de alguna forma ellos le piden para que los ayude a sanar? Entonces también tiene mucho que ver con nuestra noción religiosa que tenemos de Jesús, en donde decimos, oye, pero Jesús como que está más en la iglesia, que tiene que ver con los pueblos de la selva, con los pueblos peruanos, con los pueblos brasileños, etcétera. Pero sí es un común de que esta figura, como maestro, se encuentra en muchas partes de la selva. Entonces cuentan un poquito de eso porque siempre he querido saber
¿Qué tiene que ver Jesús con esto y cómo es que trascendió como las religiones para meterse acá? Bueno, en realidad no creo que sea tanto una trascendencia de la religión, creo que más bien es un sincretismo, ¿no? Finalmente, los pueblos amazónicos, como pues la mayoría de los pueblos en Latinoamérica y en Mesoamérica, pues fuimos conquistados y por lo tanto fuimos evangelizados. Entonces, pues la presencia de Jesús no es otra cosa más que sincretismo donde pues ahora y hoy por hoy, pues muchos de estos médicos curanderos tienen una relación también pues con la iglesia, porque al final de cuentas la fe no está peleada con el trabajo, o sea, una cosa no está peleada con la otra, pues, o sea, tú puedes ser un curandero amazónico budista o un curandero amazónico judío o un curandero amazónico católico, o sea, al final de cuentas, digamos que la creencia religiosa va aparte y lejos de separar, suma. Yo personalmente, yo fui criada en el seno de una familia católica y, y mi primer maestro, gran maestro espiritual fue Jesús. O sea, mi primer acercamiento con con la espiritualidad fue a través del maestro Jesús y lo estudié por años y para mí ha sido muy importante y trascendental en mi vida, no solo en mi camino como curandera, sino en mi vida. Y él estuvo antes que todo y ahí ha seguido, ¿no? Y he tenido acercamientos con el budismo y he tenido acercamientos con otras cosmovisiones y otras religiones, pero el catolicismo pues es lo que está arraigado a mi seno familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis abuelos, y para mí siempre va a ser pues ahora sí que ese espacio sagrado, porque pues es ahí donde está la fe de mis ancestros, ¿no? Y para mí es muy importante. Y yo siempre he creído que pues una cosa está conectada con la otra. Al final de cuentas, Dios creó la naturaleza y Dios nos dio la herramienta para curarnos. Y específicamente, pues Jesús era un gran chamán en sí mismo, ¿no? Él era un gran maestro de la alquimia y era un gran sabio, era un maestro de la renuncia, un maestro del sacrificio, un maestro de la compasión y yo es lo que pues quiero en mi altar y en mi vida, ¿no? Un recordatorio de ese amor y esa compasión. Y sobre todo, te digo, aquí yo te hablo muy de mi camino personal, pues yo me anclo mucho a Jesús porque ahí están los rezos de mi madre, los rezos de mi padre, y ellos también me protegen y me cuidan, y yo voy siempre con eso por delante y siempre me ha defendido, me ha protegido, me ha cuidado. Y bueno, hablando con mis maestros, pues ha sido muy interesante ver que todos, eh, pues ven a Jesús como un maestro, como un guardián, pero tiene que ver con ese sincretismo religioso, ¿no? O sea, llegó la religión a la selva y claro, la gente entendía la selva y entendía las plantas, pero pues necesitaban ponerle a Dios un nombre y una forma como todos, y encontraron en Dios pues esa forma, ¿no? Y esa manera de conectarse y vincularse con el cosmos, con el todo, incluso con la misma naturaleza. Y ahora una pregunta un poco más complicada. Yo me imagino siendo un chamán poderoso que puede curar, sanar y hacer prácticamente viajar entre mundos a través del poder de las plantas y la experiencia que me ha dado un linaje de cientos de años, ¿para qué necesitaría venerar a Jesús si yo ya puedo sanar con el poder de las plantas? ¿Cuál sería como el propósito de pedirle ayuda a este Dios que, a esta figura que representa a Dios, que ni siquiera fue de nuestro linaje? Quizás suena un poco brusca la pregunta, pero es como dando un ejemplo para que se entienda. Sí, te entiendo. Y de nuevo, ¿no? Yo aquí te puedo hablar desde mi visión muy personal y yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Porque al final yo no estaría aquí si Dios no hubiera querido. O sea, yo estoy aquí porque Dios me puso aquí y yo puedo curar a través de las plantas porque Dios así lo quiso, ¿no? Porque Dios me puso aquí. Al final, el camino es de la medicina, pero es también de Dios, ¿no? Bueno, yo así lo entiendo porque yo le sirvo a Dios. Y yo, por ejemplo, cuando sano, pues yo pongo mis manos al servicio de Dios y mi voz al servicio de Dios y siempre le pido que me lleve al camino correcto. Y creo que ahí está la clave, ¿no?
uno se pierde en el camino cuando te crees más que Dios, cuando crees que por curar, por sanar, por tener todas estas herramientas, tú eres más poderoso que Dios o tú ya eres un Dios en ti mismo porque pues puedes curar a todo mundo, ¿no? Y al final, pues hay algo que yo he aprendido y es que yo puedo curar y sanar a una persona, pero solo si Dios tiene la voluntad, porque si Dios no tiene la voluntad y Dios decide que ese paciente no se va a curar, no se cura. Y yo puedo sanar a la gente de muchas cosas, pero no puedo salvar a nadie de la muerte. Eso es algo que solo Dios puede decidir, ¿no? Y yo creo que Dios, o sea, o Jesús, o quien sea como figura religiosa o espiritual, nos ayuda también a mantenernos humildes, o al menos yo así lo veo, ¿no? Para mí, esta conexión con Dios eh, a través de Jesús, pues es este recordatorio constante de que pues yo no soy Dios, ¿no? Yo soy un humano más, con una vida extraordinaria y con la bendición de poder tener estas herramientas, pero al final soy solo un humano. Y eso me ayuda también a mantenerme siempre muy firme en mi camino y muy humilde, porque al final, pues yo no soy quien soy y no sería nada de lo que soy si Dios no me guiara. Y te digo, esa es mi visión personal, ¿no? Así es como yo lo he entendido a lo largo del tiempo y de los años. Para mí es mi camino para mantenerme humilde, para mantener mi camino recto. Es como tener esta conciencia y esta conexión. Y el día que Dios ya no quiera que yo le sirva a través de las plantas, pues dejaré de hacerlo también, ¿no? Porque al final, pues de nuevo, yo solo estoy aquí al servicio y la voluntad no es mía, sino de la medicina y de Dios a través de ella. Me gusta ver cómo la gente de medicina es tan creyente de Dios. Yo creo que la gente no se imagina eso. Entonces, qué entretenido un poco hablar de esto. Y quiero hacer una de las últimas preguntas que me lo han hecho mucho por interno, y es, cuando alguien va a consumir enteógenos, ¿qué debe hacer antes? ¿Cuáles son los cuidados que debe hacer y no hacer antes de consumir una planta de poder o honguitos mágicos, por ejemplo? Es muy importante hacer una preparación en varias vías, una parte física, una parte mental y otra parte espiritual. A nivel físico es muy importante preparar el cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros vamos a recibir un espíritu, una energía que no es igual a la nuestra, y eso quiere decir que nuestro cuerpo tiene que estar fuerte para poder sostener esa energía. Así que hay que hacer una dieta de preparación que casi, al menos en mi experiencia, casi con todas las medicinas aplica más o menos lo mismo. Eh, Hay que dejar de comer alimentos ultraprocesados, grasas, azúcares en exceso, carne de puerco, carne de res, mariscos. Hay que dejar de consumir también estimulantes, por ejemplo, cafeína, teína, cacao. Hay que dejar de consumir también medicamentos, sobre todo de índole psiquiátrico, por supuesto, pero también medicamentos que afecten directamente al hígado o a los riñones para pues evitar cualquier problema de metabolización de las medicinas. Normalmente hay que ayunar antes de tomar la medicina, eso también es muy importante. Eso tiene que ver con que la medicina se procesa a través de la energía vital que hay en nuestro estómago. Entonces, si tenemos mucho alimento en el estómago, la energía vital se divide en procesar el alimento y en procesar la medicina y no tenemos la fuerza necesaria para sostener la medicina. Por otro lado, hay una preparación mental también que tiene que ver con tener claridad y una intención de para qué quiero tomar la medicina. También, por supuesto, pues evitar ver contenido violento, por ejemplo, ver muchas redes sociales y a nivel espiritual, pues también, por ejemplo, evitar tener relaciones sexuales, cuidar esa energía sexual, evitar, por ejemplo, también pues emociones así como muy volubles, ¿no? La ira, el enojo, días antes de la ceremonia. Y todo esto tiene que ver con ser un receptáculo apropiado para recibir el espíritu de la medicina, porque la medicina pues es finalmente pues un ente externo al que no estamos acostumbrados, entonces hay que estar dispuestos. Y hay algo de lo que mucha gente no habla y es que la dieta no solo debería ser antes.
también deberíamos mantener una dieta posterior. Yo siempre, cuando sirvo medicina, a mis pacientes les pido que hagan una dieta por 3 días después de recibir la medicina con esas mismas restricciones, porque la medicina necesita tiempo para terminarse de integrar. Entonces, si tú tomas la medicina y al día siguiente de haber tomado la medicina vuelves a hacer todo como lo hacías, automáticamente vas a cortar el efecto de la medicina porque la medicina necesita que tú sigas siendo ese espacio propicio para recibirla. Mira qué interesante, nunca había escuchado y me hace todo el sentido. El hecho de, por ejemplo, comerse un honguito un domingo, tener un día maravilloso y al otro día, el lunes, vuelves al trabajo. Entonces el choque es súper fuerte. Po. De ahí también Claro, se producen hartas rupturas mentales en donde uno queda con vacíos, po. Se hace preguntas que en ese momento no tiene cómo encontrar solución. exacto. Eso pasa mucho, ¿no? Que pues al final de cuentas todos regresamos a la vida y de repente es como, ¿y esto qué? Entonces ahí es donde la dieta posterior también ayuda mucho porque el cuerpo sigue sosteniendo la energía. Si tú chocas con el contexto, pero aparte chocas internamente, automáticamente pues se genera una desconexión y por eso a veces es que dices, bueno, estuvo bonito, pero luego ya no pasó nada. Bueno, tiene que ver con un proceso de integración, pero tiene que ver también con un proceso de que no le damos el tiempo a la medicina de terminar de procesarse. Alexia, aprovecho de hacerte una pregunta que es, ¿qué tiene que ver el no tener relaciones sexuales antes de una ceremonia? Hablaste de la Bueno, energía sexual, de que hay que cuidarla, pero ¿cómo podríamos integrar esto para poder terminar de entenderlo? aquí hay dos cosas muy importantes. La primera tiene que ver con la fuerza vital. La energía sexual es fuerza vital, tal cual. Y como te decía, para poder procesar espiritualmente y energéticamente una medicina, nosotros necesitamos tener disponible la mayor cantidad de energía vital posible. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, perdemos energía vital automáticamente. Entonces, si tú tienes relaciones sexuales antes de tomar la medicina, pues no estás conservando la suficiente energía vital para poder sostener e integrar el espíritu. Es decir, mermas tu capacidad de sostener la medicina. Y por otro lado, en el vegetalismo amazónico, hablan de que el espíritu de todas estas plantas es un espíritu muy sutil y el olor del sexo permanece en el cuerpo de la persona hasta por 3 semanas. Entonces, si tú tienes olor a sexo, los espíritus no se van a acercar porque les parece demasiado fuerte ese olor. Mira, qué interesante, nunca había escuchado eso. Alexa, muchas gracias por tus respuestas y para la gente que se quiere comunicar contigo, cuéntanos dónde te pueden ubicar y qué estás haciendo actualmente, si tienes algún retiro o algo con ayahuasca, porque imagino que trabajas constantemente con esta medicina. Sí, pueden encontrarme en mis redes sociales, Alexa-Moonbits, y ahí podrán encontrar también el enlace hacia las redes sociales del estudio y el número de WhatsApp para contactarnos. Nosotros hacemos ceremonias de ayahuasca cada mes en la Ciudad de México, bueno, cerca de la Ciudad de México, en un bosque cerca de la Ciudad de México. Y también, pues, tenemos en este momento ya abiertas las inscripciones para los procesos de retiro en la selva que vamos a tener el próximo año. Así que si alguien quisiera sumergirse en todo este camino de las plantas y la medicina directamente en la selva amazónica, nos pueden acompañar el próximo año. También pueden escribirme para darles más información. Y también doy una formación en guía de ceremonias y rituales por si quieres profundizar justamente en limpieza, protección energética, aprender a sostener ceremonias sencillas de ritos de paso para celebrar cumpleaños, bodas y todo eso. También puedes hacerlo. Y bueno, tengo también sesiones de sanación personal con un enfoque más terapéutico donde integramos pues algunas herramientas de psicoterapia, pero también pues junto con todo este tipo de herramientas energéticas y espirituales. Así que pues hay mucha medicina que compartimos y será un honor y una dicha poder recibirles en estos espacios. Muchas gracias, Diego. Disfruté muchísimo estar contigo y la plática estuvo, creo que muy bella y espero que pues hayamos aclarado muchas dudas y abierto también preguntas respecto al trabajo con las medicinas. Gracias a ti, Alexa. Yo también disfruté muchísimo de nuestra conversación. Como te comentaba, yo siento que con
la mayoría de la gente que entrevisto se genera una pequeña amistad y eso me parece maravilloso, el poder conectar con gente tan elevada que siento que espiritualmente me lleva muchísima ventaja, así que aprovecho de preguntar un montón porque así yo también aprendo. Para mí todas estas preguntas que hago no son repasadas, son preguntas en las que voy aprendiendo constantemente. Así que voy a dejar anclada también tus redes abajo por si alguien no cachó bien los nombres, van a quedar ancladas para que puedan ubicar bien a Alexa y muchas gracias por conectar conmigo, con mi comunidad.